primer invitado y quien lleva su nombre de la lección magistral fue James Drain, y bueno, disfrutamos todos mucho. Fue aquí mismo, fue en este mismo aula, todos los alumnos de medicina pues, y de otras titulaciones encantados de hacerse luego una foto con él, ¿no? Con esa comunicación tan cercana que tuvo con todos. Y bueno, siempre nos pregunta y nos preguntaba cómo iban estas lecciones magistrales, porque el estar vinculado a España, James Drain, para él fue siempre y sigue siendo muy importante. Aunque luego no sé si Lidia Feito o incluso el profesor Gracia pues dirán algo sobre James Drain, pero bueno, él originalmente parte de su formación la tuvo en España, sobre todo con José Luis Aranguren, y ya hace unos cuantos años pues Diego Gracia, cuando era más joven, conoció a James Drain, y yo creo que mutuamente establecieron una amistad pues, que perdura hasta nuestros días. Y después de estos años de hacer distintas lecciones magistrales, cuando ya hemos pensado en hacer un homenaje a un bioeticista español, a bioeticistas que son importantes en España, pues por supuesto que el primero que a todos nos venía a la cabeza era el propio Diego Gracia. Ya digo que cuando lo pensamos esto, se lo dijimos a James Drain, y él emocionado, porque para él la amistad con Diego ha sido muy importante. Por problemas de salud le hubiera encantado enviarnos un mensaje para Diego Gracia, pero por problemas de salud no ha podido hacerlo. Pero bueno, sabemos que él está aquí porque sabe, me confirma una amiga de James Drain, Jennifer, que lo sabe que soy, y está en alma con nosotros, aunque no haya podido transmitir sus palabras. Y ya digo que bueno, pues de alguna forma intentamos así homenajear a grandes personajes de la bioética. Como dice el aforismo, somos enanos a hombros de gigantes, y desde luego lo que tenemos hoy día no ha caído del cielo. Acá, de alguna forma supone el esfuerzo de generaciones y personas que unas tras otras pues, han ido de alguna forma aumentando y mejorando el conocimiento, y en este caso pues, por eso tenemos aquí hoy a Diego Gracia Guillén. Yo no voy a hablar ni de su trayectoria ni de su currículum, para eso va a hacerlo de alguna forma quien va a presentarlo realmente, tanto su trayectoria como de alguna forma su obra intelectual. Va a ser la profesora Lidia Feito, que es profesora de la casa. Yo creo que muchos de vosotros también habéis sido o sois alumnos de ella. Además de ser profesora titular en esta casa dando clase de bioética, profesora titular de bioética, pues es la presidenta actualmente de la Asociación Española de Bioética Fundamental y Clínica, que es la asociación, yo creo, más importante de bioética que hay en España, que acaba de hacer y celebrar su congreso recientemente. Y de alguna forma, no sé si ella estará de acuerdo, discípula o por lo menos alumna del profesor Gracia. De manera que muchas gracias a los dos por estar aquí. Lidia, te escuchamos. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí esta tarde, porque la verdad es que para mí es un honor presentar a Diego Gracia, que efectivamente fue mi maestro y de quien he aprendido tantas y tantas cosas. Es difícil hacer una presentación de Diego Gracia porque habría tanto que decir que podríamos estar horas hablando de su obra, de sus aportaciones y de lo que ha representado para todos nosotros. Así que voy a seleccionar algunas cosas y voy a dar unas pinceladas pues, de lo que yo considero que es más importante. Diego Gracia es médico y es filósofo. De hecho, es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y esa interesante articulación, que para mí personalmente es quizá lo más valioso y lo más llamativo, es clave, creo, para poder entender su trayectoria. Diego nació en Madrid en mayo del año 41 y desde muy jovencito leía autores como Balmes, Ortega, Marañón, Zubiri o Laín Entralgo, así que tuvo una excelente educación previa que le permitió desarrollar una doble formación en medicina y en filosofía que, como digo, es clave de su pensamiento. Estudió filosofía y le produjo un enorme impacto la obra de Javier Zubiri titulada Sobre la esencia, publicada en el año 62, mientras Diego Gracia estudiaba su carrera, y le pareció que era un texto de tal profundidad que, según cuenta él mismo, pensó que para él sería imposible convertirse en un filósofo auténtico. Así que decidió abordar la filosofía desde una dimensión más concreta, en la línea de otro de sus maestros, Pedro Laín Entralgo, en quien encontraba un esfuerzo de integración muy sólido entre la filosofía y la ciencia.
Así decidió estudiar medicina en esta casa, en la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad de Salamanca, que casi me lío. Pero después se vino a la Complutense, se vino a Madrid a trabajar con Laín Entralgo. Y allí se hizo especialista en psiquiatría, obtuvo el doctorado en el año 73, también en esta casa, donde fue catedrático de Historia de la Medicina, sucediendo a Laín cuando éste se jubiló en el año 79. A su maestro le dedicó muchos años después, en el 2010, la obra titulada Voluntad de comprensión, la aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo. En esos primeros años, Diego Gracia trabajaba en temas relativos a la antropología médica, como punto de encuentro entre los distintos enfoques histórico y filosófico de la medicina, y encontró en la bioética una vía de articulación menos teórica, más pragmática, más cercana a la realidad clínica e interesada por la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas, y de ahí que se dedicara de lleno a esta disciplina. Sus primeros trabajos revisaban la historia de la ética médica con un enfoque que no se había realizado hasta entonces, desde el análisis de los textos éticos y deontológicos, es decir, alejándose de aquellos enfoques que podríamos llamar más externalistas, que se limitan a una descripción de los acontecimientos que han tenido lugar en la historia de la medicina, digamos, la descripción de lo que los médicos hacen, para analizar más bien desde dentro de la medicina lo que los médicos creen que deben ser. La obra más representativa de ese trabajo es el libro titulado Fundamentos de Bioética del año 89. Sin duda una obra de referencia que ha tenido una enorme influencia porque en ella analizaba la confluencia de las tradiciones que han influido en el modo de entender la ética médica y los principios que la bioética norteamericana defendía como propios de la naciente disciplina, pero también planteaba la necesidad de analizar la relación entre la tradición europea, más afín a los modelos racionales de principios, y la tradición norteamericana, claramente orientada a perspectivas más utilitaristas, más pragmáticas, más casuísticas, en las que Diego Gracia observaba un importante déficit de fundamentación. Vistas las dificultades de ambas aproximaciones, la propuesta de Diego Gracia es la búsqueda de una articulación. Ni podemos renunciar a las aportaciones innegables de la fundamentación que ha hecho la tradición del pensamiento occidental, ni debemos aferrarnos a un procedimentalismo vacío, porque los consensos y las máximas son instrumentos, no son fines. La ética no puede convertirse en un recetario, en un protocolo de seguimiento incuestionable. Por todo ello, a la fundamentación se le une necesariamente un procedimiento para tomar decisiones, un método. Ambos se necesitan mutuamente y ninguno es suficiente por sí mismo. Tomar decisiones sin atender a los fundamentos lleva a la arbitrariedad. Pero por muy bueno que sea el procedimiento, es necesario saber por qué se decide algo, por qué se justifica. Por tanto, del mismo modo, trabajar en el terreno teórico sin tener en cuenta los retos reales que la vida va planteando lleva a construir discursos en el aire, que no pueden tener relevancia alguna en la vida práctica, más allá de la erudición gratuita que solo interesa a unos pocos. Por eso la bioética será la unión de los procesos de fundamentación y aplicación. Este convencimiento de Diego Gracia es el que estaba en la base del máster en bioética que puso en marcha aquí en la Universidad Complutense en el año 88. El primer máster de estas características en España, en el que se formaron muchos profesionales con los que se iniciaron los comités de ética asistencial en los hospitales de nuestro país. Durante más de 20 años, las sucesivas promociones de alumnos que cursaron el máster aprendieron esa doble dimensión de fundamentación y aplicación. Y las 3 primeras promociones del máster fueron fundadoras de esa asociación a la que hacía referencia Benjamín, la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, en el año 94. Es una asociación de ámbito nacional que es referente en la bioética de nuestro país, que me honro en presidir y de la que Diego Gracia es nuestro presidente de honor. Ese título doble, fundamental y clínica, da buena cuenta de esa visión de la bioética como algo que no puede prescindir de la argumentación filosófica, pero que tampoco puede renunciar a su aplicación en el ámbito real, en el ámbito clínico. En el año 1990, Diego Gracia fue recibido como académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Ocupaba una plaza de nueva creación, bioética, adscrita a la sección sexta, Medicina Legal, Psiquiatría e Historia de la Medicina. Y así es como entraba la bioética en la Academia de Medicina. Su discurso de ingreso en la Academia se tituló Primum non nocere, el principio de no maleficencia como fundamento de la ética médica. Fue la expresión, en palabras de Pedro Laín Entralgo, de una actualísima y vigorosa disciplina académica relatada
y son sus palabras, por uno de los más eminentes cultivadores en toda la anchura del planeta. De hecho, tomaré las palabras de Pedro Laín para presentar a Diego Gracia. De él decía, en aquella contestación al discurso de ingreso, que a Diego Gracia, cito, le movían de consuno una vocación, una formación y una esperanza. La vocación teórica de conocer las cosas y poseer los saberes en y desde su fundamento. Una excelente formación médica, filosófica y teológica. Y la esperanza de alcanzar, por el camino de la historia de la medicina, las altas metas a que su vocación y su formación podrían conducirle. Fin de la cita. Pero sigue diciendo Laín más adelante, cito, todo su talento y todo su vario y vasto saber, el médico, el filosófico, el histórico, el sociológico, el teológico, ha sido puesto en juego para hacer de Diego Gracia, repetiré en anteriores palabras mías, uno de los más eminentes cultivadores actuales de esa disciplina en toda la anchura del planeta. Fin de la cita. Y es verdad. Diego Gracia tiene una importancia capital en el mundo de la bioética. Se puede considerar que Diego Gracia es quien introduce y desarrolla la bioética en España, una bioética civil y plural, con una fuerte dimensión de fundamentación que, como he indicado, es una de sus características más notables. Sin embargo, como también he dicho, Diego Gracia no ha descuidado el método de toma de decisiones. La preocupación por analizar y ofrecer metodologías para resolver los problemas de la ética clínica le llevó a publicar un libro titulado Procedimientos de decisión en ética clínica en el año 91, en el que insistía en que la necesidad y la urgencia de la búsqueda de soluciones para problemas concretos no debía ser una excusa para perder el rigor. Dada la importancia de las decisiones a tomar en este campo, donde se afecta la vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto, se exige no solo disponer de un procedimiento ágil y correcto, sino también fundamentar de modo adecuado los criterios de decisión. El método propuesto por Diego Gracia entonces tomó la forma de un principialismo jerarquizado, teniendo en cuenta la necesidad de observar, por una parte, una serie de principios que sirven de salvaguarda de valores importantes y que recogen además buena parte de las tradiciones que han animado y dotado de sentido la ética médica a lo largo de la historia, y, por otra parte, de resolver los conflictos que se plantean en la realidad, era imprescindible introducir algunas modificaciones en la propuesta famosa de Beecham y Childress. Según la aproximación de Diego Gracia, no exenta de controversia, por cierto, los 4 principios de la bioética se organizan de modo que algunos quedan dentro de una ética de máximos y otros dentro de una ética de mínimos. Con esta jerarquía, Diego Gracia proponía un método en el que los principios jerarquizados se situaban en un primer momento de reflexión, siendo necesario un segundo nivel de análisis en el que se ponderaban las consecuencias derivadas del seguimiento de un curso de acción, a fin de buscar una coherencia entre el respeto a los principios y la evaluación prudente de los resultados de esos principios. Con ello se obtenía una decisión con doble validez. Era correcta desde el punto de vista de los principios, momento deontológico podríamos decir, y era buena desde el punto de vista de las consecuencias y resultados, el momento teleológico. Este método, de indudable originalidad, suponía una aportación muy notable a la bioética, y por ello fue asumido por muchos de los comités asistenciales de ética que se estaban poniendo en marcha entonces en buena parte de los hospitales. No obstante, Diego Gracia es un buen ejemplo de la tarea de la sabiduría. Siempre inacabada esta tarea, siempre abierta, siempre revisable, suficientemente seria como para no ser inconsistente o incoherente, ni desdecirse de modo irresponsable, pero suficientemente humilde y también valiente como para avanzar o modificar las ideas conforme aumentan los conocimientos, cambian las circunstancias y se profundiza en la reflexión. Y por ello su pensamiento y sus propuestas están en continua evolución. Podríamos decir que en una segunda etapa de su pensamiento, Diego Gracia ha cambiado de perspectiva. Ha girado su mirada a la tradición filosófica que nos es más afín, el modelo aristotélico. Inspiración de una ética más centrada en la virtud, en la promoción de la vida buena y menos obsesionada por lo normativo y por la formulación de principios. Pero sin perder de vista que la búsqueda de la excelencia tiene que ver con la realización de valores, para lo que es necesario profundizar en los análisis que sobre esta cuestión han realizado autores como Max Scheler. Un tema este, el de los valores, que le preocupa a Diego Gracia especialmente y al que ha dedicado varias obras, como por ejemplo La cuestión del valor en 2011, Valor y precio en 2013 y Construyendo valores en ese mismo año.
Y además ha incorporado una tradición fenomenológica que también le resulta cercana y querida por su vinculación con el filósofo Javier Zubiri, ya mencionado, que, como dije, fue junto a Laín Entralgo su otro gran maestro. Y es que no es posible olvidar su faceta más filosófica. Diego Gracia es director de la Fundación Javier Zubiri. Fue amigo y discípulo de este filósofo vasco, con quien tuvo oportunidad de dialogar y reflexionar en un seminario de filosofía dirigido por Ignacio Ellacuría y por el propio Diego Gracia, que probablemente no tiene parangón en el panorama español. Desde la Fundación, Diego Gracia ha hecho una difusión enorme del pensamiento de Zubiri, que se materializa en la publicación de sus obras y en los actuales seminarios de la Fundación. Y también ha desarrollado un pormenorizado estudio de este autor en libros como Voluntad de verdad para leer a Zubiri, del año 86, o El poder de lo real, leyendo a Zubiri, del año 2017. Pues bien, desde esta nueva perspectiva que revisa el método de análisis de los problemas bioéticos, Diego Gracia propone también una nueva orientación en la bioética. Esta nueva propuesta es, como he indicado, más afín a la tradición aristotélica y está más enfocada al desarrollo de un modelo que podríamos llamar modelo mediterráneo de bioética, al que le son más cercanos la promoción de ideales de vida que la exigencia de derechos, la comunicación y la confianza más que la burocratización de la relación clínica, el lenguaje de los valores más que el de los principios, y la clave fundamental sobre la que orbita este nuevo sistema es la deliberación. En un interesante texto en donde se analizan los métodos de la bioética, Diego Gracia comenta los elementos que Aristóteles establecía como clave de la deliberación. En primer lugar, la deliberación tiene que ver con cosas cuya demostración no es posible. Segundo, la deliberación es una herramienta intelectual. Tercero, la deliberación es un proceso intelectual que está ordenado a tomar decisiones correctas en situaciones específicas, lo que implica que el fin de la deliberación es la decisión. Cuarto, lo que decidimos hacer es aquello que hemos juzgado correcto como resultado de la deliberación. Quinto, debido a que no somos capaces de tomar en consideración todas las circunstancias que pueden determinar el éxito o fracaso de una decisión, cuando las cosas son difíciles, la deliberación debería incluir otros puntos de vista, convirtiéndose en colectiva y no solo individual. Y Diego Gracia comenta seguidamente, y cito sus palabras: es sorprendente que este método tan meticulosamente analizado y descrito por Aristóteles y tan importante en el campo del razonamiento práctico no haya tenido más éxito histórico. La deliberación a la que Diego Gracia se dedica es un proceso de ponderación de elementos a fin de tomar una decisión en una situación dada. Evalúa datos, valores en juego, circunstancias influyentes, consecuencias previsibles, etc., con una dimensión proyectiva hacia el futuro, tratando de que la opción elegida sea la más prudente posible, esto es, la que mejor balance haya obtenido en la ponderación de las razones en juego. En buena medida se trata de la búsqueda del justo medio que Aristóteles defendía, una decisión que evite los extremos, tanto por exceso como por defecto, tratando de encontrar un punto medio adecuado a la situación, que será lo óptimo en relación al bien. Sin embargo, como también Aristóteles vio con claridad, este método no puede alcanzar certeza ni respuestas absolutas, necesarias o universales, porque se aplica a situaciones contingentes, reales, referidas a aspectos de la acción humana donde solo una sabiduría práctica tiene cabida. De ahí la enorme importancia de realizar una buena deliberación. La deliberación así es el modo de contender con una realidad compleja y plural que a la altura de nuestro tiempo resulta ingenuo ignorar. Pero no es solo una herramienta, no es solo un método para tomar decisiones, sino que es un auténtico proceso de transformación en el que los participantes enriquecen sus perspectivas discutiendo racionalmente. Y así es como lo entiende Diego Gracia. Y esto era lo que también enseñaba Sócrates, quien no trataba de imponer sus propias creencias a los demás, sino de lograr que cada uno pudiera sacar de sí mismo lo mejor que lleva dentro, sus mejores creencias y argumentos, o al menos que pudiera manejarlas del modo más coherente y razonable posible. Así, el diálogo permite exponer otras perspectivas y otras creencias, pues la disparidad de criterios es tremendamente enriquecedora y ayuda a revisar las propias convicciones, pudiendo dar como resultado una decisión cambiada, diferente. La deliberación tiene por objeto tomar una decisión prudente y es un método que se convierte en un genuino modo de conocimiento, porque supone un proceso creativo
que además exige una apertura a otras perspectivas. Quien está dispuesto a deliberar no se cree poseedor de verdades absolutas, por lo que exhibe también un modo de actuar que se aleja de la imposición o la violencia, desarrolla una actitud de diálogo, tolerancia, humildad intelectual y prudencia, virtudes estas que cabe atribuir a Diego Gracia. Así, el método que él propone no es exclusivo de la bioética, sino aplicable también a otros ámbitos donde es necesario un análisis ético, como las cuestiones sociopolíticas más actuales. Deliberar sobre los valores fundamentales a promover en las sociedades democráticas e instar al diálogo entre perspectivas como clave para resolver los problemas son elementos fundamentales para la educación de las nuevas generaciones. Y esta es una de las grandes preocupaciones de Diego Gracia. Su convicción es que solo se podrá deliberar realmente cuando las sociedades sean deliberativas, y para ello es fundamental la educación. Por eso le ha dedicado su vida. Esta es su vocación, esa misión que el propio Gracia define siguiendo a Ortega como la conciencia que cada hombre tiene de su más auténtico ser que está llamado a realizar. Si, como afirma Gracia, cito, solo una sociedad deliberativa merecerá el calificativo de verdaderamente humana, fin de la cita, es preciso un esfuerzo de educación y formación desde edades tempranas, pero también a lo largo de todos los niveles educativos, y más aún a lo largo de toda la vida, para fomentar los procesos deliberativos, la búsqueda de opciones prudentes bien justificadas, que lleven a los individuos y a las sociedades a asumir responsablemente sus decisiones en entornos de respeto a la pluralidad. La bioética muestra así su enorme potencial, al poder convertirse, como afirma Diego Gracia, en la auténtica ética civil del siglo XXI. La magnitud de las aportaciones que la bioética va realizando, no solo en cuanto a lo específico de las ciencias de la vida, sino que, en tanto que auténtica reflexión sobre la vida como problema, hace pensar que la bioética excede el campo de una ética aplicada para constituirse como una auténtica ética civil. La ética ya no puede prescindir de la bioética, porque este es el enfoque más propio de la ética a la altura de nuestro tiempo. Esta es la convicción de Diego Gracia. Educar y formar en bioética es una auténtica tarea revolucionaria, diría yo, que nos lanza hacia el futuro, porque somos, como dice el título de una de las obras de Diego Gracia de 2004, como arqueros al blanco, tratando de determinar cómo debemos actuar. Diego Gracia es maestro de muchos que se sienten, que nos sentimos discípulos suyos, aunque a él no le guste mucho eso de crear escuela. Es maestro en su doble sentido, el de quien tiene el mérito relevante por su sabiduría y pericia en su campo, y el de profesor, quien enseña y transmite su saber a otros, tratando de propiciar en ellos una reflexión para que puedan sacar lo mejor de sí mismos. No en vano, Diego Gracia es firme defensor de ese modelo socrático de enseñanza, que huye de los adoctrinamientos para ser más bien una invitación a pensar, generar una inquietud por el saber, por no conformarse y por querer seguir aprendiendo, pensando, deliberando con otros en la búsqueda de la verdad. Su enseñanza de la bioética se ha extendido más allá de España por Latinoamérica, donde ha impartido numerosos cursos, y también por el resto del mundo. Actualmente es una referencia internacional, reconocida por cientos de personas que se han formado con él y que han adquirido ese buen hábito de la deliberación y la argumentación en espacios de pluralismo e interdisciplinariedad. Eso que, por desgracia, es tan citado por muchos, pero poco comprendido y poco ejercitado en la realidad compleja que nos toca vivir. Quienes hemos tenido el privilegio de aprender de él, no solo hemos adquirido profundos conocimientos, espléndidamente expuestos por él, sino toda una manera propia de afrontar los temas, una actitud de respeto, rigor, ponderación cuidadosa de los elementos en juego, coherencia y diálogo, que son sus señas de identidad. Hoy en día, a pesar de estar jubilado, Diego Gracia está en plenísima actividad. Es presidente del patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud, donde imparte diversos títulos como el curso de actualización en bioética, el curso de formación de formadores o el máster de bioética. Da conferencias y continúa siendo maestro. Y sigue investigando y escribiendo. Entre sus obras más recientes se pueden citar Bioética mínima, de 2019, y En busca de la identidad perdida, de 2020.
y resulta una referencia para todos los que se mueven en este terreno de la bioética. De hecho, del mismo modo que suele decirse que existe un consenso amplio respecto a los principios de la bioética de Beecham y Childress, porque se suele decir esto de que o bien se está de acuerdo con ellos o se discute con ellos, pues creo que se puede afirmar sin temor a errar que Diego Gracia es uno de esos autores que inspira y provoca el pensamiento, ya sea para adscribirse a sus propuestas o para discutirlas, pero a nadie deja indiferente. Y esto es resultado de su sabiduría, de su calidad en las exposiciones y de la importancia de sus aportaciones. Pero además, como he dicho, le preocupa el futuro, el de la humanidad y el del planeta entero. Por eso trata de desarrollar una ética desde lo que él llama un optimismo prudente. Esto es, ser muy realista con las razones para el pesimismo, pero trabajar con optimismo, asumiendo esa máxima de hacer todo lo posible para que las cosas salgan adelante, incluso cuando hay pocas esperanzas de éxito. En su caso, esta actitud se forja, eso es lo que él cuenta, a partir de la impresión que le produjo una frase que leyó en el Palacio Rajoy de Santiago de Compostela, en la estatua del fundador, y que se supone que expresa su pensamiento. Esta frase es la siguiente: trabaja como si fueras a vivir siempre, trabaja como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana. Dice Diego Gracia que lo recuerda muchas veces y que es su máxima de vida. Como siempre, una enseñanza más a seguir con la que muchos de sus discípulos nos identificamos y que esperamos que él pueda continuar por muchos, muchos años más. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Lidia. Me has colocado ante un problema y es que digo yo ahora, pero en fin, intentaremos salir del paso. Muchas gracias a Lidia por lo que acaba de decir, a Fernando Vandrés, a Benjamín Herreros, a los organizadores de esta jornada y a todos ustedes por estar aquí en este momento, en una lección que tiene o lleva el nombre de una persona que, como se ha dicho, para mí ha sido y es muy querida, James Drain. Nada más grato que participar en un acto de una lección que lleva su nombre. Le conocí el año 1987. Había venido a trabajar con Laín, él había estado en una estancia anterior, 10 años antes, con Aranguren, que era catedrático de ética en la Facultad de Filosofía, y ahí con él hizo su tesis doctoral con un tema que entonces estaba pues en plena efervescencia, sobre todo en los países católicos, que era el tema del pluralismo y la aceptación del pluralismo. Eran los años del Vaticano II, de aquella famosa apertura de la Iglesia, y entonces él pues, creyó que aquí, que era un país eminentemente católico, bastante cerrado en sus ideas, que contrastar la perspectiva norteamericana con la española podía ser de utilidad para estudiar el tema. Y lo hizo, y fue su tesis doctoral. Volvió a América, fue profesor de filosofía en una universidad del estado de Pensilvania, que es la universidad en la que ha permanecido hasta que se jubiló, la Universidad de Edimburgo, que está muy al norte de Pensilvania, por tanto muy cerca de Canadá, pegando
a una ciudad algo más importante, pero que no es ciudad universitaria, que es Erie. Bueno, volvió allí. En los años en que él volvió, se produjo el nacimiento de la bioética. Y a esto es a lo que me voy a referir dentro de un momento. Y entonces, claro, en la bioética norteamericana, como ha expuesto Lidia, la bioética norteamericana, que era la única bioética que había, o donde estaba comenzando el movimiento, ¿no? Pues empezó a haber diferentes perspectivas, ahora las analizaré un poco, y entonces James consideró que podía ser útil implementar en Estados Unidos la perspectiva que se derivaba de un enfoque filosófico de la tarea del médico y del acto médico, que era el que había ido elaborando Pedro Laín Entralgo, que fue mi maestro y catedrático de esta facultad de Historia de la Medicina hasta que se jubiló, que podía ser útil analizar ese enfoque y llevarlo a la bioética norteamericana. Y de hecho, cuando volvió a Estados Unidos, publicó un libro que es el libro más importante que ha escrito Drain, que se titula Becoming a Doctor, en el cual aplica toda la tradición de Laín y, si se quiere, de un modo más amplio, la tradición mediterránea, que ahora explicaré un poco. La tradición, el Mediterráneo siempre ha tenido una ética especial, distinta de la ética germánica y de la ética anglosajona. En la historia de la ética ha habido como tres vectores o tres tradiciones. La primera es la mediterránea, que nació en Grecia, y es aquella en la que coincidimos sin hablar todos los miembros de los países latinos. Por tanto, Grecia, Italia, Francia, en parte Portugal, España, Latinoamérica, tienen una idea de lo que es la ética y el deber, que es muy similar y que procede de la tradición griega antigua, es decir, de Aristóteles, antes de Platón, de los presocráticos, pero sobre todo de la ética nicómaca de Aristóteles. Si alguno, pues aunque solamente haya sido por curiosidad, ha leído las primeras líneas de la ética nicómaco, habrá visto que allí dice Aristóteles: todos los hombres desean ser felices. El término feliz no es muy bueno para traducir el término griego eudaimonía. Daimon, de ahí viene demonio, es una especie de espíritu superior al ser humano que le posee. Y eu es un prefijo que significa bueno. Es una especie de buen duende o de buen demonio. ¿Cómo traducir eso al castellano? Bueno, se tradujo, siempre en las traducciones aparece como felicidad. Yo les decía a mis alumnos que la traducción mejor sería vivir a tope. Todo hombre desea ser feliz. No, todo hombre no solo desea, sino que tiene un telos interno, tiene una especie de fuerza interna que le lleva a buscar su desarrollo pleno. ¿Y cómo conseguir ese desarrollo pleno? Ese es el objetivo de la ética. Es decir, para eso se necesitan dos cosas, dice Aristóteles inmediatamente después. Eucen, dice él, claro, ¿cómo traducir esto al castellano? Zen es un término derivado de un sustantivo, zoe, que significa vida, de ahí viene zoología y tantos otros términos, ¿no? Y eu vuelve a ser el prefijo bueno, ¿no? Vivir bien, claro, en las traducciones que se hacen al castellano no pueden traducir de otra manera eucen,
que decir vivir bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ética? Eucen, dice Aristóteles, vivir bien, y eupratein, actuar bien. Claro, uno lo lee en castellano y dice, hombre, claro, eso es jauja, ¿no? Es vivir bien y actuar bien, pues es la vida plena. Claro, el problema es que para Aristóteles vivir bien no es vivir bien, sino que es llevar a plenitud la propia realidad. Es decir, hacer que todas las virtualidades de ser meras potencias se conviertan en actos y por tanto se encarnen en uno. Bueno, pues James, que había conocido esta tradición y que la había estudiado cuando estuvo aquí el año 62-63, decidió venir a España para, con Laín, que había desarrollado mucho toda esta dimensión, hacer un libro que es Becoming a Doctor, sobre una ética médica un poco peculiar y distinta a las éticas típicas de la tradición anglosajona, porque estaba basada en la idea de virtud, en la idea de vida buena, en el sentido de la tradición latina. James es norteamericano, pero es irlandés, y los irlandeses tienen, aunque no pertenecen a la tradición mediterránea, tienen una gran sintonía intelectual y emocional con nuestra tradición, y James la tenía, ¿no? Bueno, pues cuando vino a España, y es cuando yo le conocí, yo no le conocía antes, era el año 78, el año 87, perdón. El año 87 yo ya pues había acabado la carrera, había hecho la tesis doctoral, había ido a Alemania con una beca de una fundación alemana para estudiar lo que entonces era el punto de encuentro entre filosofía y medicina, que era lo que se llamaban los alemanes medizinische Anthropologie, la antropología médica. Estuve en Heidelberg con entonces el que era pues, el representante más importante de todo ese movimiento, que era Heinrich Hipperges. Y en Alemania empecé a darme cuenta de que en Estados Unidos estaba surgiendo una cosa un poquito distinta. ¿Por qué me interesó esta pequeña variación? Pues porque el movimiento de la antropología médica, incluida la antropología de Laín, el que fue mi maestro y mi antecesor en la cátedra de Historia de la Medicina de esta universidad, pues era muy interesante, pero era muy difícil que fuera operativa para el médico práctico. Era muy difícil pasar de la teoría a la práctica en el enfoque propio de la antropología médica. Y entonces lo que vimos y lo que yo vi es que en Estados Unidos estaba surgiendo una cosa parecida, porque la bioética era otra vez una interfase entre filosofía y medicina, pero con una ventaja, que era tremendamente práctica. Es decir, tenía un procedimiento de toma de decisiones y permitía mejorar, entrenar al clínico de tal manera que mejorara en sus tomas de decisiones y, por tanto, aumentara la corrección y la calidad de sus actos, que era de lo que se trataba. Y entonces, pues, en fin, yo vi aquello, vino James, razón de más para hablar de ello, e inmediatamente después pedí una beca. Esto ya desapareció, pero, en fin, los viejos del lugar, si es que hay alguno, que alguno hay, pues recordarán que España hizo el año 53 un convenio, el llamado Convenio de Bases con los Estados Unidos, por obra del cual se crearon las bases militares de Rota, de Zaragoza y en Sevilla, etcétera, Morón y tal, ¿no? Y en retribución a eso, a España se le daban varias cosas. Una de ellas se creó una comisión
que se llamó el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, para que los científicos españoles pudieran conectar con sus colegas de Estados Unidos, establecer vínculos y ponerse a otro nivel, o mejorar su nivel. A mí me dieron una beca del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano y fui a Estados Unidos el año 87 y me recorrí todo Estados Unidos, de tal manera que elegí cuáles eran las 10 o 12 universidades que tenían programas de bioética que me parecían más interesantes, y junto con James Drain fuimos recorriendo los 4 puntos cardinales de los Estados Unidos, hablando con los profesores, me hice con los programas, con los métodos de estudio, etc., ¿no? De tal manera que cuando yo volví a España, pues tenía una idea, cuando lo volví, pues en otoño del año 87. Yo tenía una idea bastante clara de lo que era el movimiento de la bioética en Estados Unidos, que tampoco tenía tantos años, ¿no? Y en aquellos viajes yo me encontraba con los profesores, con el cuerpo docente, y me encontraba también, sobre todo en ciertos centros, por ejemplo, en el Hastings Center, que es una pequeña meca que tiene la bioética al norte de Nueva York, o en el Kennedy Institute, que es otra pequeña meca que tiene en Washington, tenía desde sus orígenes, quizá ahora son menos importantes de lo que fueron hace 25 o 30 años. Pero en fin, bueno, pues íbamos allí, yo estaba allí semanas enteras trabajando, ¿no? Y uno se daba cuenta de que allí peregrinaban jóvenes de todo el mundo para conocer esa novedad que había aparecido en Estados Unidos y que era la bioética. De tal manera que hay una especie de primera generación de bioeticistas. Esta primera generación, el término bioética, como saben ustedes, lo acuñó un señor que no era médico, era químico, que se llamó Van Rensselaer Potter, y que se dedicaba en cualquier caso a investigar en el laboratorio un tema que sí tenía mucho que ver con la medicina, porque se dedicaba a la oncología experimental, por tanto, a poder analizar en el laboratorio la fisiopatología de los tumores humanos. Y Potter era una persona por afición y por formación tremendamente interesada en los problemas del medio ambiente, la ecología, que entonces era muy infrecuente. Hoy todos somos ecologistas, pero hace 50 años no. Yo recuerdo todavía, lo he recordado varias veces, ¿no?, cuando por esta época en el Parlamento alemán apareció un pequeño partido que se llamó Los Verdes, con una líder que ha fallecido, que se llamaba Petra Kelly. Y entraron, ganaron votos, y yo, y creo que mucha gente conmigo, estaban convencidos de que estos que se llamaban verdes entonces eran algo así como los clásicos anarquistas que tenían nuevo ropaje, pero que era, bueno, aquello era una cosa que parecía extraña. Hoy todos somos ecologistas. Bueno, pues Potter fue uno de los primeros ecologistas. Y Potter escribió el año 70 un artículo en una revista de Estados Unidos que se titulaba
Bioethics, y ahí apareció la palabra por primera vez. Hay unos precedentes, pero en su historia próxima la primera aparición es la de este artículo de Potter. Bioethics, The Science of Survival, la ciencia de la supervivencia. Hoy elemental. Hace 50 años, una novedad. Esto fue el año 1970. Y el año 1971 publicó un libro reuniendo artículos, y que el título del libro es Bioethics, The Bridge to the Future, el puente hacia el futuro. ¿Y cuál era el puente? Bueno, pues la tesis de Potter era que, claro, los puentes están sostenidos por dos pilares. Hay un pilar que es la ciencia, las ciencias biomédicas, que, como ustedes quizás saben, pues han evolucionado a todo lo largo de la historia. Pero desde hace 50 años a hoy han evolucionado más que en toda la historia anterior. Nada que ver en la historia. Es decir, yo estudié la carrera hace un poco más de 50 años, como ustedes pueden suponer. Yo acabé el año 69 la carrera. En la Facultad de Medicina, donde yo estudié la carrera, y en las prácticas clínicas que yo hice en la segunda parte, en los años clínicos, no había una unidad de cuidados intensivos. Había un pequeño respirador portátil, el Bennett, yo no sé si alguno lo recuerda, porque esto está en los museos ahora, ¿no? Que lo llevábamos de una cama en otra si era necesario, y que además, como no sabíamos utilizarlo, entre lo poco que valía el aparato en sí y lo mal que lo utilizábamos, la verdad es que servía para muy poco. Yo he tenido compañeros que se han muerto de una insuficiencia renal porque no había diálisis renal, no había hemodiálisis, y tantas cosas más. En fin, piensen ustedes lo que ha pasado en los temas relacionados con el origen de la vida. En fin, en reproducción asistida, aborto, contracepción. ¿Cuándo comienza la contracepción química? Pues comienza en los años 60. No porque no se supiera antes cuál era la función de la progesterona, sino porque no se había encontrado método para producir industrialmente la famosa píldora. Bueno, y la revolución que en los temas relacionados con el origen de la vida se produce a partir de los años 60, o el final de la vida, como les acabo de decir, o el medio de la vida. Yo tenía mi clase de cirugía, era a última hora de la mañana porque el catedrático se pasaba operando toda la mañana. Y lo primero que hacía en la clase a la 1 de la tarde, cuando venía a clase, venía con una batea y nos explicaba cuáles eran las operaciones que había hecho. Y entonces nosotros seguíamos el calendario de operaciones de aquel señor día a día, ¿no? Les puedo asegurar que más del 50% de las operaciones que hacía eran lo que se llamaban laparotomías exploratorias. Ver lo que había pasado. Y muchas veces ver y cerrar. Eso, un aparato tan humilde y tan importante como el ecógrafo, y no digamos lo que ha venido después, el TAC, el PET, etc., ha cambiado. Las llamadas técnicas diagnósticas no invasivas han cambiado el ejercicio de la medicina. No ya el del inicio de la vida, ni el del medio de la vida, el del día a día. Claro, entonces la tesis de Potter era muy importante. Hay un puente entre dos pilares. ¿Cuál es un pilar? La ciencia.
Y decía Potter, claro, es que la ciencia está evolucionando, sobre todo las ciencias de la vida, están evolucionando a una velocidad de vértigo. Y el otro pilar del puente, ¿cuál tenía que ser? Y decía él, la ética, porque no todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto. Y la tesis de Potter es que si no caminaban, si no evolucionaban y progresaban al unísono estos dos pilares, el puente se iba a venir abajo. La verdad es que, tanto por su mentalidad ecológica como por su idea de que debe haber un equilibrio entre el desarrollo técnico y la reflexión humana o moral, esto hay que decir que fue un iluminado que abrió un campo nuevo. En cualquier caso, no se hagan ustedes ilusiones, Potter no tuvo ninguna repercusión. El término bioética inmediatamente lo secuestraron, ¿quiénes? Los médicos. Claro, la medicina es una institución con tanta gente, con tanto dinero detrás, con tales instituciones y instituciones que estaban teniendo problemas continuos, porque estaban apareciendo técnicas nuevas continuamente. Y entonces los médicos estaban muy preocupados. En el Kennedy Center, en Washington, en Georgetown University, estaban muy preocupados, se dedicaban a temas del origen de la vida. Y entonces, inmediatamente monopolizan la bioética, de tal manera que aquello de Potter de la bioética ecológica, la bioética es el intento de analizar los problemas que surgen en el día a día de la medicina como consecuencia de los cambios espectaculares que se están produciendo en aquel momento. Y a partir del año 70, la literatura fundamental, los centros fundamentales, los programas fundamentales, lo que yo vi cuando fui a Estados Unidos fueron programas en facultades de medicina, no programas en facultades de biología o cosa parecida. Y aparece, a partir del año 70, la medicina monopoliza la bioética y aparece lo que se llama la primera generación de bioeticistas. Esta generación, James Drain la puso, hizo un coloquio en Edimburgo al que asistieron pues todos los grandes bioeticistas de esta primera generación, los fundadores, ¿no? Y el coloquio lo tituló The Founding Fathers. Saben ustedes que en la cultura norteamericana los padres fundadores de la nación norteamericana pues son una especie de héroes que se reunieron en Filadelfia para hacer la Constitución. Bueno, y los niños pequeños saben lo que son los padres fundadores, ¿no? Bueno, la tesis de James es que en bioética había sucedido una cosa parecida y que había habido una primera generación de bioeticistas, que son los padres fundadores, que son los que yo visité y los que James pertenecía a esta primera generación, ¿no? Y que son los que crean las instituciones, empiezan a producir literatura, fundan revistas, etcétera, ¿no? Quien quiera enterarse con detalle de lo que hicieron estos padres fundadores, hay un libro de uno de ellos, Albert Johnson. Claro, todos estos padres fundadores han muerto, o alguno queda, pero muy poquitos, ¿eh? Bueno, pues hay uno de ellos que fue profesor en San Francisco y luego en Seattle, que se llamó Albert Johnson. Y ya Albert Johnson escribió un libro espléndido que se titula
The Birth of Bioethics, el nacimiento de la bioética. Y ahí tienen ustedes con un detalle enorme descrita la actuación, la labor, lo que sucedió en estos 15 años que van del año 70 al año 85, que es la época de los padres fundadores. Se crean instituciones, ya he citado antes dos, el Hastings Center y el Kennedy Institute, y se va elaborando doctrina. Y esa doctrina se elaboró en muy buena medida en dos comisiones presidenciales norteamericanas. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, ante los problemas que se iban creando. ¿Qué problemas? Pues los primeros fueron unos escándalos que saltaron al New York Times y a la prensa de Estados Unidos en torno al año 70, del año 70 al año 72, sobre experimentos con seres humanos que parecían inmorales. Hay muchos, ¿no? Bueno, esto llegó a producir tal malestar en el público norteamericano que el gobierno norteamericano nombró una comisión. Y esa comisión se llamó The National Commission for the Protection of Human Subjects in Biomedicine and Psychological Research, o algo así, que trabajó hasta el año 78, del año 74 al año 78. Los informes de esta comisión son espléndidos. Yo, para estudiarles, me tuve que ir a Estados Unidos. Hoy los tienen ustedes en PDF, en Internet, en acceso directo. De tal manera que el que no los conoce es porque no quiere. Y el último de esos informes, pues era la recopilación de la sabiduría elaborada a todo lo largo del proceso y de los diferentes informes que habían hecho, y es lo que se llamó The Belmont Report, el informe Belmont, que es del año 78, en el cual ellos dicen, es un informe pequeño, los informes de la National Commission son tochos de 200, 300 páginas, pero el informe Belmont, ya debían estar muy cansados, pues tiene 15 páginas o 20 páginas, ¿no? Y ahí es donde se establecen los tres principios básicos de la bioética. El principio de respeto por las personas, que llama el informe Belmont, el principio de beneficencia y el principio de equidad, dice. Uno de los miembros de esta comisión, de la National Commission, fue Tom Beecham, un miembro del Kennedy Institute en Georgetown University, y junto con otro profesor de Georgetown, entonces en Georgetown, luego ha estado en otros lados, hicieron un libro que ha citado Lidia con toda razón, Principles of Biomedical Ethics, que salió el año 79 y que consagró los 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que se han hecho pues famosos y que son los típicos de esta primera generación de bioeticistas. El año 79, esta generación llega a operativizar un sistema para analizar conflictos morales y tomar decisiones. A partir del año 85 al año 2000, yo creo que debe distinguirse una segunda generación. Esta primera generación es la más conocida, la de los padres fundadores, y cuando la gente piensa en bioética, piensa en ellos, ¿no? De hecho, en el libro de Albert Johnson, que antes he citado, The Birth of Bioethics, Johnson dice una cosa que molestó mucho a ciertos amigos míos, y es que la bioética había sabido expresar lo que él llamaba the American ethos, el ethos americano, el modo de enfocar los problemas morales típicos de la cultura norteamericana. Bueno, yo tengo un excelente amigo holandés,
uno de los padres de la bioética europea, Gentenhave, que esta frase le pone muy nerviosa, ¿no? Pero ¿cómo es? En primer lugar, no es verdad que la bioética sea solo norteamericana. Bioética y ética ha habido en todas las culturas y, por tanto, no se puede monopolizar de esa manera, ¿no? Y, en segundo lugar, hoy la bioética es global, no es norteamericana. Y pensar que todos podemos manejar los conflictos morales con el sistema de los 4 principios que nos enseñaron los norteamericanos el año 79 es una ilusión. ¿Por qué? Bueno, yo les he dicho que en los años 80 pues peregrinamos una enorme cantidad de personas a los Estados Unidos para conocer esa novedad, ¿no? Estuvimos allí, trabajamos y volvimos. Cada uno volvió a su país. Allí había italianos, chinos, gentes de muchas naciones. Y al llegar al país, claro, ¿qué queríamos? Aplicar lo que habíamos estudiado. Pero esa aplicación se podía hacer como mínimo de 2 modos distintos. Hay uno que es el modo más fácil y, por tanto, aquel que el principio de economía del pensamiento hace que uno asuma como primero, ¿no? Y es traducir. Bueno, aquí lo que hay que hacer, estos ya han hecho la bioética, la traducimos y la aplicamos, ¿no? Ese intento fracasó sistemáticamente en todos los países. ¿Por qué? Pues porque aquello de que la bioética es de americanizos, eso, la bioética norteamericana es expresión del americanizos. Pero si hay que hacer bioética en España, pues habrá que ver. ¿Por qué? Pues porque la cultura es distinta. La cultura mediterránea es distinta. Y no digo China o Egipto. Entonces, claro, la segunda generación en la cual yo creo que me encuentro, el grave problema con el que se encontraron es que no valía con traducir. Había que rehacer el cuerpo de la bioética desde la base cultural en que uno vivía. Es que no, las culturas son distintas. Y la cultura es una especie de inconsciente colectivo básico que hay que tener en cuenta para todo lo que se quiera elevar sobre ella. Bueno, y entonces pues hubo que hacer una labor mucho más complicada, que era la de reelaborar. No valía traducir, sino que era necesario reelaborar. Concretamente, España como Italia, pues es un país que pertenece a una matriz cultural muy distinta de la anglosajona. Ha habido en el mundo occidental ha habido 3 tradiciones, se lo decía antes. La tradición mediterránea y en ética. La tradición mediterránea, ¿no? La tradición mediterránea que decía Lidia con toda razón, ¿cuál es su ética? La llamada ética de la virtud, la de la eudaimonía que decía Aristóteles, que era un mediterráneo al comienzo de la ética nicómaco, ¿no? El Mediterráneo, ese es el objetivo de la vida. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en Alemania, ¿no? Estaba aquí muy de moda y se conocía en toda Europa la movida. Bueno, la movida era típicamente mediterránea. Los alemanes no lo entendían muy bien. Y esto es una expresión cultural de lo que es nuestro mundo, que es un poquito distinto del pragmatismo típico del mundo anglosajón y muy distinto de la ética propia de la cultura germánica. El cabeza de fila en la ética mediterránea, ¿quién fue? Aristóteles.
Y el cabeza de fila en la ética germánica, ¿quién fue? Kant. Y Kant no comienza la fundamentación de la metafísica de las costumbres diciendo que el origen el objetivo de la ética es la felicidad. Más bien dice lo contrario, que las éticas de la felicidad no son verdaderas éticas. Porque la ética consiste en cumplir con el deber. Esta es una palabra alemana, Pflicht, que es fundamental. Y yo tengo que cumplir con el deber, me produzca felicidad o no. Pero si es deber, pues es mi obligación moral. No tiene nada que ver con la felicidad. Es otro horizonte, ¿no? Bueno, pues en el momento en que intentas aplicar la bioética en una de estas tradiciones, es obvio que tienes que tener en cuenta la matriz en la que te estás moviendo, porque es completamente distinta. De hecho, Gentenhabe ha sido uno de los europeos que más ha defendido y ha promovido y ha escrito, y yo le he ayudado, pero le hemos ayudado a otros muchos, a promover lo que él llama European Bioethics, una bioética europea, que tiene peculiaridades, no es que intente ser mejor que las demás, es simplemente que tiene que responder a unas necesidades y a unas condiciones culturales que son propias de nuestro pueblo. De ahí que yo, como decía Lidia con toda razón, llegado un cierto momento, abandonara el enfoque principialista que era el norteamericano y adoptara un enfoque que creo que es mucho más ágil y más realista, que es el enfoque de los valores. Todos valoramos. Y los valores son lo importante que tenemos en la vida, lo que consideramos que tiene valor. Y toda nuestra actividad consiste, como dicen los economistas, en incrementar el valor de las cosas. El valor añadido. ¿De qué va la ética? Del valor añadido. En este acto, ¿qué valor voy a añadir? ¿Qué valor? ¿Cuáles son los valores? Pues si soy cirujano, será, bueno, pues el valor salud, o el valor evitar que tenga dolor, el valor placer, el que sea. Pero todo acto humano, si está bien hecho y si es éticamente correcto, tiene por objeto incrementar el valor. Y entonces el tema de los valores en esta segunda generación fue cobrando una importancia que no tuvo nunca en la primera. Y es que hay que intentar aclarar claro, esto es mucho más difícil que lo que se habían propuesto Bichan y Childress en los Principles of Biomedical Ethics y de aquellos sistemas con los que comenzó la bioética. Habría que decir que esto se complicó, pero yo creo que se enriqueció tanto como se complicó. Bueno, esta es la segunda generación y yo lo que he intentado pues, es aportar lo que he podido a ella desde el medio cultural en el cual me encuentro, que es el medio mediterráneo. Por cierto, aquel en el que en el siglo IV a.C. se escribió el primer libro que lleva por título Ética. Luego han venido muchas, pero la ética nació en el Mediterráneo. Y bueno, de vez en cuando, pues quizá conviene recordarlo. Bueno, voy a acabar diciéndoles que yo creo que estamos pasando a una tercera generación. Probablemente eso ya se ha hecho y por tanto está ahí y el que quiera servirse de ello pues podrá hacerlo. Pero en el siglo XXI, a partir del año 2000, probablemente estamos entrando en una tercera fase. Dos palabras sobre esta tercera fase y acabo. Primer fenómeno nuevo,
la globalización. La primera globalización que ha existido es la globalización de las comunicaciones y luego la de los mercados, etcétera. Pero piensen ustedes, ahora tenemos un problema de suministros a nivel global porque los mercados se han globalizado. Y si la epidemia de COVID que tenemos ahora la hubiéramos tenido hace 15 años, no hubiéramos tenido los sistemas informáticos que nos permiten dar clase o recibir clase desde cualquier parte del mundo. La globalización, por supuesto, ha llegado para quedarse y además es la característica propia de nuestro momento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que están apareciendo problemas nuevos que tienen la característica de no ser sectoriales. Ya no es el problema de la bioética mediterránea, de la bioética germánica, de la bioética norteamericana, sino que bioética, que como su nombre indica, es la ética de la vida y de la muerte. La bioética es hoy bioética global. ¿En qué vemos esto? Pues en los problemas del medio ambiente, los problemas del CO2, la deforestación, la contaminación de los mares, los recursos, etcétera. Todas estas cosas que son completamente nuevas y que nos obligan a enfocar nuevos problemas. Yo creo que si tenemos bien pasadas las dos generaciones anteriores, estaremos mejor dispuestos para poder manejar los problemas mayores que está planteando esta situación. Por ejemplo, pues la pandemia en la que estamos, ¿no? Acabamos de ver la reunión del G20 en Roma, después la reunión en Glasgow de las Naciones Unidas, y vemos que tampoco es fácil llegar a acuerdos. ¿Por qué? Pues porque los que se reúnen son naciones o presidentes o políticos que representan naciones, y el problema no es nacional, es global. Y hete aquí que no sabemos muy bien cómo se manejan problemas globales. No sabemos, no tenemos instrumentos. Lo organiza la Organización de Naciones Unidas, que es la institución más global que tenemos, pero la Organización de Naciones Unidas pues tiene, como ustedes saben, muy poco poder. Una última cosa. Fíjense ustedes, ¿qué está pasando? Pues está pasando una cosa muy curiosa, y es que estamos volviendo a Potter. Ahora estamos descubriendo lo que Potter dijo el año 70. De hecho, Potter, no el año 70, sino unos años después, escribió un libro que se llama Global Bioethics. Y fue un auténtico adelantado, y yo creo que ahora este tema de la bioética global. Potter no fue el único, ha habido siempre pues, personas más avispadas que consiguieron ver los problemas antes. Uno de ellos fue Potter y otro fue un filósofo alemán judío, discípulo de Heidegger, que tuvo que salir por pies de Alemania en tiempo de Hitler, que se fue a Estados Unidos, que ha sido profesor en una universidad norteamericana toda su vida y que ha fallecido hace años. Y este hombre, un filósofo llamado Hans Jonas, ahora es menos conocido, hace 15 años era muy conocido, pues ha escrito varias cosas. Escribió un libro que se titula The Imperative of Responsibility, el imperativo de responsabilidad, in search of an ethics for the technological age, en busca de una ética para la era tecnológica. Y Jonas era un hombre muy preocupado
por la vida, por los equilibrios de la vida, por la ecología, ¿no? Y tiene unas frases con las que voy a acabar. Estas frases no se pueden entender bien si antes no les recuerdo a ustedes lo que escribió y dijo el filósofo que más ha influido en la ética moderna de todo el mundo, que se llamó Kant. Y Kant escribió 3 libros de ética. El primero y más conocido se titula Fundamentación de la metafísica de las costumbres, está escrito a finales del siglo XVIII, y en él dice pues, que hay en la naturaleza hay como 2 grandes reinos: el reino de las cosas, pues las piedras, los animales y tal, los seres no racionales. Eso es lo que llama Kant cosas. Y luego está otro reino, que es el reino de los seres racionales. Y eso, en vez de llamarlo cosas, lo llama personas. Y son como 2 clases distintas. De tal manera que la clase de las personas son sujetos morales, en tanto que los que están en la clase de las cosas son sujetos naturales, es la naturaleza. Los que están en la clase de las personas tienen una cualidad intrínseca que llama Kant dignidad. A partir de ahí todo el mundo ha utilizado. El término dignidad es anterior. Antes de Kant nunca significó lo que significa hoy. Eso significado se lo debemos a Kant. Bien, pues los que están en la clase de los seres humanos tienen dignidad. Y dice, los que están las cosas que están en la otra clase tienen precio. Y como tienen precio, yo puedo apreciarlas o despreciarlas. Los seres humanos son fines en sí mismos, dice Kant. Los seres de la naturaleza son medios al servicio del ser humano. Por tanto, el ser humano puede hacer con la naturaleza lo que le dé la gana. Kant, finales del siglo XVIII. Esto se lo aprendió todo el mundo. Toda la revolución industrial que surge entonces va a tomar a partir de aquí la idea. Toda la teoría de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU del año 47, ¿qué dice? Pues dice, tiene un proemio, dice, siendo así que todos los seres humanos están dotados de dignidad, Kant, artículo 1, todos tienen derecho a la vida. La dignidad a partir de Kant. Bien, la naturaleza no tiene dignidad, tiene precio. Y escribe Jonas el año 1979. Dice, sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética. Hubo un filósofo idealista alemán llamado Fichte que decía, cada época tiene que hacer su ética. No hay una ética. ¿Por qué? Pues porque la realidad cambia. Y si cambia la realidad y cambian los problemas, y nuestra realidad es distinta de la del año 70. Y distinta de la de los Founding Fathers. Sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética. Esto implicaría que habría de buscarse no solo el bien humano, la clase de los bienes de los seres humanos, sino también el de las cosas extrahumanas. Esto es, implicaría ampliar el reconocimiento de fines en sí mismos, que era una categoría que daba Kant a la clase de las personas, ¿no? Más allá de la esfera humana, e incorporar al concepto de bien humano el cuidado de ellos, de los fines en sí mismos, de todos los fines en sí mismos. A excepción de la religión,
ninguna ética anterior. Esto es muy gordo, ninguna ética anterior nos ha preparado para este papel de fiduciarios. Y menos aún nos ha preparado para ello la visión científica hoy dominante de la naturaleza. Esta visión nos niega decididamente cualquier derecho teórico a pensar en la naturaleza como algo que haya de ser respetado. El respeto era una condición que pertenecía a los seres humanos, no a las cosas. La ciencia nos ha acostumbrado a pensar en la naturaleza, no nos ha acostumbrado a pensar en la naturaleza como algo que deba ser respetado, pues la ha reducido a la indiferenciación de causalidad y necesidad y la ha despojado de la dignidad de los fines. Y sin embargo, de la amenazada plenitud del mundo de la vida, parece surgir una sorda llamada de respeto a su integridad. Debemos escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. El magisterio es el magisterio. Y nosotros en este acto de reconocimiento a su figura intelectual y en el marco de la lección James Drain, pues queremos entregar este reconocimiento. Es un reconocimiento, es un testimonio cierto de reconocer. Reconocer es una palabra palindrómica y que es una especie de círculo perfecto utilizado a lo largo de la historia para los mejores acontecimientos. De hecho, los anillos de boda son círculos perfectos. Y nosotros queremos reconocer la perfección intelectual del profesor Diego Gracia Guillén y como alumnos su magisterio y su autoridad. Autoridad tiene dibujada, jugando con las palabras, profesor, autoritas no es un autoritario, sino es un augio in auxi, el que auxilia y el que ayuda. Y muchos nos sentimos así identificados con el profesor Diego Gracia. Este es un reconocimiento.